mis hermanos, quiero llevarlos a la escritura, Marcos capítulo 4, versos 35 al 40. Marcos capítulo 4, Marcos 4 del 35 al 40. Si mi gallo hablara, viniera y diera gracias a Dios porque no le dieron chicharrón, en el campamento le traían ganas. Muchos se quedaron con las ganas, ¿verdad? Marcos capítulo 4 versos 35 al 40. Anda bien contento de la vida diciendo gracias a Dios. Ya estamos ahí. Así como están sentaditos, ya los hemos tenido mucho tiempo parados, ¿verdad? Dice la bendita palabra del Señor. Marcos capítulo 4 versos 35 al 40. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron. Y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Los acontecimientos, Señor, en ese entonces y los acontecimientos de hoy día son muy similares, Señor, y pasamos por etapas de pruebas donde las tempestades son tan grandes, pero a través de tu palabra, Señor, lo que está escrito, nos damos cuenta de que tú eres real, eres fiel, y que tienes el control, Señor, sobre toda la naturaleza y sobre todas aquellas cosas, Señor, que nosotros no podemos tener control, y eso nos da seguridad. Ayúdanos, Señor, a poder pasar al otro lado. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado, les dice el Señor. Después de un día de arduo, podemos decir, yo creo que las jornadas de trabajo de nuestro Señor Jesucristo eran largas. En la Escritura encontramos que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, el Señor, ¿verdad?, se apartaba, iba ya en un lugar solitario y Él hablaba con el Padre. Eso lo vemos, creo que es también en Marcos capítulo 1, verso 35, donde Él se levanta muy de mañana, siendo aún oscuro, y Él hablaba con el Padre. Y lo vemos también después de una jornada del día, despide a la multitud y Él sube a la montaña o busca un lugar solitario, ¿verdad? Y ahí Él habla con el Padre todos los días. Era una devoción, era ¿cómo se dice? Algo que Él ya había establecido, una disciplina que el Señor tenía. Y entonces estaba listo para atender cualquier situación, enseñarle a sus discípulos. Caminaban largas jornadas, ¿verdad? Iban de aldea en aldea, se paraban en algún lugar, venía la multitud, traían enfermos, el Señor sanaba y la gente estaba lista para escuchar y Él predicaba todos los días, todos los días. Entonces imagínense cómo podía terminar la jornada del día. Vemos aquí que dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Pero ¿qué había estado haciendo anteriormente el Señor? Había estado dando clases, había estado enseñándoles, les había dicho de varias parábolas. Más antes había hecho ya algunas señales, pero Él usaba de parábolas y la explicación. Dicen los que saben, ¿verdad?, que el hecho de estar enseñando, el hecho de estar preparándose para dar un sermón, dicen que una hora de preparación equivale como a 8 horas de trabajo, ¿verdad?, de actividad física. Y bueno, el Señor Jesucristo todos los días
¿verdad? Él desde niño fue educado, él es la sabiduría, él es la verdad, ¿verdad? Pero como hombre él experimentó el caminar, el cansancio, el tener hambre, el tener sed, ¿verdad? Las emociones las expresó, también lloró. Y siempre que enseñaba, ¿verdad? Él tomaba un lugar alto donde pudieran verle, dice que cuando estaban cerca a la orilla del lago, a la orilla del mar de Galilea, habían allí unas barcas y él, ¿verdad? Dice que sacaron una, él se sentó, ¿verdad? Y desde ahí les enseñaba. Subieron al monte y dice que sentándose también, dice, y abriendo su boca les enseñaba, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, cuando el sermón del monte. Entonces el Señor siempre estaba en actividad y siempre había personas que venían a Él y él no podía decir, ahorita estoy ocupado, ahorita no puedo, ¿verdad? Como nosotros que muchas veces estamos ocupados y tenemos que estar, híjole, y estamos pensando qué día y a qué hora podemos atender a alguien. El Señor en el momento estaba atendiendo a las personas. Hubo una ocasión cuando se tardó, ¿verdad? Llegó tarde, pero llegó a tiempo, porque el Señor nunca llega tarde, ¿verdad? ¿Se acuerdan del suceso cuando mandan a decirle que Lázaro está muy enfermo? Y luego que, ¿verdad? Lázaro muere, para cuando él llegó ya hacía 4 días, ¿verdad? Él recibió la noticia de que su amigo estaba enfermo. Entonces digo, esto, ¿verdad? No es para muerte, y se quedó por ahí otro rato, varios días, ¿verdad? Hasta que llegó y le dijeron, hace 4 días, ya hiede, ya apesta, ya huele mal, ¿verdad? Entonces, pero el Señor nunca llega tarde, siempre está a tiempo. Hay un canto en inglés que había un pastor que siempre lo cantaba y me encantaba, ¿verdad? La emoción, cómo él lo cantaba y decía que Jesucristo llegó tarde, pero a tiempo. ¿Cómo es eso? Pensaba yo, ¿verdad? Pero en realidad es así, ¿verdad? Él llegó tarde en el tiempo de nosotros, pero a tiempo en el tiempo de Él. Él siempre está a tiempo. A sus discípulos les dice, pasemos al otro lado. Despidieron la multitud, le tomaron como estaba, dice, en la barca, dice, y había también con él otras barcas. La Biblia no dice si esas barcas iban, ¿verdad?, remando o iban junto con ellos, pero dice que ahí donde habían estado habían otras barcas, es la connotación que hace. Pero dice que ya yendo dentro, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Nosotros tenemos un lago aquí, el lago Mead, ¿verdad? Que no es el mar, es un lago solamente. Pero ¿sabe usted que cuando hay vientos fuertes, no que se levanten las olas, pero si alguien anda adentro, ¿verdad? Va a sentir temor, va a sentir miedo, porque dice aquí que las olas se entraban en la barca. No especifica qué tamaño, qué tan grande era la barca, pero pues aquí iban todos los discípulos y iba el maestro. Entonces quiere decir que era más o menos de un buen tamaño. Dice, pero que él estaba en la popa y estaba durmiendo sobre un cabezal. Se levantó la tormenta. El maestro está dormido. Y usted puede pensar, ¿cómo es posible, verdad? Que la tormenta está todo lo que da, la barca se ha de mover de tal manera que el que va ahí tiene que darse cuenta aún cuando vaya dormido. Pero, ¿sabe? Yo puedo decirle que ahora, por ejemplo, en este campamento, ¿verdad? Y me ha pasado las veces que he ido, porque me ha tocado ir con otras iglesias también, pero el primer día, la primera noche, es de seguro que se va uno a desvelar. Aunque se apaguen las luces a las 10 y la fogata se termine a las 11, ¿verdad? Y ya se van a dormir, a veces a la 1, a las 2 de la mañana, todavía usted no puede conciliar el sueño, porque no falta quien esté hablando, no falta quien, y aunque estén allá lejos, usted lo va a escuchar, porque hay un silencio profundo, ¿verdad? Que solamente los que se quedan en la cabaña creo que no alcanzan a escuchar tanto como los que nos quedamos en casa de campaña, ¿verdad? Y luego lo fresco de la noche. A mí me despertaba el frío ya cuando sentía muy fría la mollera, ¿verdad? Tenía que cubrir, entonces, y cositas así, ¿verdad? Difícil de dormir. Cualquier ruidito, ya sonaba una casa de campaña por ahí al cierre, ¿verdad? Y luego al ratito,
donde se cerraba otra vez. Y dice usted, ¿el sonido de un cierre lo despierta? Pues sí, porque hay mucho silencio. Pero la segunda noche, mis hermanos, después de la actividad, después de, ¿verdad? Entonces, como que todos tenemos ese mismo problema la primera noche, o nomás yo. Todos. Pero la segunda noche, mis hermanos, yo no escuché absolutamente nada. Silencio. Y si despertaba, ¿verdad? Porque le digo que se me enfriaba la mollera. Y no escuchaba nada. No escuchaba nada. Así es que dije, todos cayeron igual que yo, como piedra. Y bueno, hasta las 4:30 en punto, porque tengo bien programado al gallo. Si canta antes que eso, pues le damos chicharrón, pero no, fue muy exacto. Primer día a las 4:40 él estaba cante. Siguiente día a las 4:30, y dije que bueno, porque si no, ya habían prometido por ahí que daban chicharrón. Entonces, hasta entonces escuché, y empieza a cantar el gallo, y empiezan los coyotes por allá, otro por allá, ¿verdad? Y entonces, ¿puede usted entender que teniendo una actividad diaria así de pesada, usted cae como piedra, usted no va a escuchar nada? El Señor, el Maestro tenía, ¿verdad? Eso demuestra que 100% como hombre, Él se cansaba también. Él estaba cansado. Ahora, cuando viajan, ¿verdad? El que viene manejando tiene la obligación de estar despierto. Mientras que los demás, ¿qué hacen? A dormir, a roncar. Se voltean a ver ahí por ahí como acusándose, ¿verdad? El maestro dice, esta es mi oportunidad. Yo no manejo el barco, así es que yo tengo la oportunidad de dormirme. Y se acostó, ¿verdad? Se acomodó ahí, dice que sobre un cabezal él venía durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Alguna vez a ustedes lo han despertado así, sobresaltado? Y por supuesto, ¿verdad? Así que llegue, oye, y usted se va a levantar y no va a saber ni qué está pasando, y la misma actitud con lo que lo están despertando, a lo mejor usted se asusta mucho más que los que están asustados. Entonces, aquí nos dice, ¿verdad? Y yo me imagino que aquellos que fueron a despertarlo, no estaban diciendo, oye, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Yo creo que tenían una actitud de pavor, de temor, de terror, ¿verdad? Porque ya habían hecho, yo creo, todo lo que estaba a su alcance, lo que era posible para ellos, aunque iban algunos que eran pescadores ahí y que posiblemente sabían cómo controlar o cómo conducir aquello en un momento como eso, pero esto, mis hermanos, a lo mejor les parecía que era algo sobrenatural, algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal, y que no podían controlarlo. Esto nos enseña a nosotros, mis hermanos, que hay muchas cosas en las que nosotros podemos tener experiencia, ser expertos en eso, pero en algún momento se nos va a salir de la mano y vamos a necesitar clamar al que tiene control sobre todo. En los tiempos que vivimos, ¿verdad? Y yo me he enterado que hay muchos que siendo doctores han pasado a la presencia de Dios. Siendo doctores han muerto por esta pandemia. Siendo doctores. Yo sé de varios. Se necesita a Dios en todos los aspectos, en todas las circunstancias de la vida. Pasemos al otro lado. Hay situaciones que debemos superar. Hay situaciones que debemos superar, los imprevistos, es decir, aquellas cosas que no están programadas. Ahora que fuimos al campamento nos dimos cuenta que hay ciertas cosas que debemos considerar.
¿verdad? Siempre que salimos con un grupo, siempre mi esposa tiene el cuidado de llevar los primeros auxilios. Esta vez, ¿verdad? Le echamos de todo, casi echamos la casa como, no se crea, pero se nos olvidaron los primeros auxilios, ¿verdad? Y si, mire, allá tenemos, pero no teníamos de ese para chequear la presión, que era lo que necesitábamos. Entonces, hay cosas, ¿verdad?, que nos van enseñando, que debemos ir poniéndonos. Hay cosas que no están programadas, que se llaman imprevisto precisamente porque no las habíamos visto venir, sino que de repente llegaron. Y hay situaciones que se levantan así, de repente, ¿verdad? Entonces hay que pasar por tormentas, hay que pasar por huracanes, hay que pasar por a veces traiciones de la iglesia o en la iglesia, peligros que vivimos o que se vive, de falsos hermanos, desilusiones en la vida, a veces no solamente en la vida secular, sino que también en la vida cristiana hay frustraciones, a veces hasta en la vida personal llegamos a tener frustraciones y tentaciones también a las cuales debemos renunciar. Cristo les dijo, pasemos al otro lado, pero no les dijo nada de lo que iban a padecer. ¿Será que el maestro ya sabía lo que vendría? ¿Sabía lo que iban a pasar por ahí? Es posible que él sabía, pero él necesitaba descansar y lo estaba haciendo. Es una prueba en la que el Señor permite que ellos entren, pero Él está ahí para socorrerlos en el momento que ellos claman. El Señor sabe de antemano todo lo que nosotros vamos a estar viviendo, vamos a estar pasando, pero la Escritura dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que dice que juntamente con esas situaciones, el Señor no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Juntamente con la prueba, Él nos va a dar también la salida. Hay huracanes, hay tempestades que necesitamos en nuestra vida. Escuchaba a un pastor, ¿verdad?, decir que Pablo, ¿verdad?, cuando decía, Señor, sáname, ¿verdad?, de aquel aguijón, ¿verdad?, dice 3 ocasiones le he pedido al Señor y Él solamente me dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? A veces nos preguntamos, ¿el Señor tenía el poder? Sí, pero a veces nosotros, cada uno de nosotros necesitamos un aguijón. ¿Y sabe que para qué nos sirve el aguijón? El aguijón nos sirve para mantenernos ahí, pegados, cerca de Dios. Porque se imagina que todo nos fuera bien, tuviéramos bien la familia, bien la economía, bien, todo bien. El carro no falla, nunca se descompone, ¿verdad? Nunca se envejece. Todo está muy bien, la cuenta de banco en vez de bajar va creciendo. Tenemos salud, que cada vez estamos mejor, más fuertes, más saludables. Entonces, no necesitamos trabajar, nos la podemos pasar viajando si queremos. Llegaría el punto en el que usted diría, ¿para qué necesito a Dios? Tengo todo lo que necesito. Y tristemente es así. Necesitamos siempre algo que nos mantenga cerca de Dios, algo que nos mantenga doblados de rodillas, algo que nos mantenga buscando y alimentándonos siempre de su palabra para perseverar, para contrarrestar las acechanzas del enemigo. Entonces, el Señor estaba con ellos en el barco. Él estaba dormido, no estaba vigilando, no estaba controlando todo. ¿Qué hacemos nosotros cuando aparentemente Dios está dormido para nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Acaso no nos desesperamos? Llega el momento en el que empezamos a desesperarnos. Especialmente los pastores, cuando estamos, vamos a decir, impuestos y dispuestos, ¿verdad?, siempre a estar dando ánimo. Pero cuando las situaciones vienen y nos golpean a nosotros, pues tenemos que animarnos, tenemos que seguir para adelante, no tenemos que estancarnos, y sí que llegan. En nuestra vida cristiana, mis hermanos, la realidad de la vida cristiana es que a veces nos parece como que Dios está durmiendo, porque sí surgen cosas que nosotros no esperábamos y que no podemos controlar, no podemos a veces ni entenderlas, ni comprenderlas, ni explicar, ni con la lógica, ni con la razón. Pero qué bueno que nuestro Dios, y lo hemos entendido así, nuestro Dios no es Dios de lógica y no es alguien que entendemos con el razonamiento.
Como decía un cántico que entonábamos, creo que fue ayer, cuando dice esperar en ti, o esta mañana lo cantábamos también, creo, ¿verdad? Difícil sé que es. Mi mente dice que no es posible, pero mi corazón está confiado en ti. Qué lindo es cuando, aun cuando usted no ve una brecha abierta, un camino abierto, cuando usted está ante la dificultad de un mar, los egipcios atrás de usted, y usted puede decir, yo puedo ir al otro lado porque quien me ha enviado, quien me ha dicho, ¿verdad? Y lo podemos ver en el capítulo, creo que es el capítulo 14 o 15 de Éxodo, donde Dios manda al pueblo a que vayan al desierto, que salgan de Egipto, ¿verdad? Pero se encuentran ahí con esa incapacidad de poder pasar el Mar Rojo, y luego el enemigo detrás que los tiene rodeados y están sitiados y llegan en un momento de desesperación, pero la promesa es que ellos van a pasar. Hasta ese momento ellos están sorprendidos, no hay lógica, no hay razón, ¿cómo vamos a cruzar? No hay suficientes barcas, eran casi 2 millones de personas, ¿se imagina? ¿Cuántos barcos se necesitaban para cruzar ese mar? Sin embargo, para nuestro Dios no hay nada imposible. Entonces, en periodo de prueba debemos preguntarnos, Señor, ¿qué pasa? He bajado la guardia y las defensas están debilitadas. ¿Qué he estado haciendo mal? ¿Qué tengo que corregir o aprender? ¿O qué me quieres enseñar, Señor, a través de estas circunstancias? Porque a veces lo entendemos del otro lado, ¿verdad? Y hay personas que han llegado a enojarse con Dios. No, si en realidad yo pensé, porque pensamos recibir todo fácil. No, vamos a tener situaciones donde vamos a tener que caminar. El Señor dice en su palabra, ¿verdad? El Salmo 23, donde dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande, dice, no es que tú me vas a llevar en tus brazos, aunque tú me cargues a través de esto, no va a estar solo. Va a tener la compañía de Dios, por supuesto, ¿verdad? Pero Él tiene que caminar, Él tiene que andar. Asimismo, nosotros tenemos que pasar por ese proceso. Punto número 1, ya estoy empezando. Para pasar al otro lado, necesitamos vencer los obstáculos. Vamos a tener obstáculos, mis hermanos, siempre. Qué bueno que usted pudo vencer los obstáculos y se convirtió en una gran bendición el poder ir hasta allá. Qué bueno que usted puede vencer los obstáculos que van a seguir presentándose cada día. Algunos tienen obstáculos para venir al templo. Algunos tienen obstáculos para poder ir a las reuniones, para poder desarrollar su ministerio. Algunos están pasando por ese proceso. Tenemos que vencer los obstáculos. Ahorita voy a decirle cuáles pueden ser los posibles obstáculos. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7 dice, primeramente, que echemos toda vuestra ansiedad, dice, sobre Él. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, todas aquellas cosas que interiormente, ¿verdad?, nos estorban. Este versículo nos debe penetrar profundamente en nuestro corazón. Así, cuando nos sorprenda la tempestad, no desconfiaremos de que realmente Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién ahorita mismo está pasando por un proceso difícil? Sea físico, espiritual o moral. Déjeme decirle que usted es valioso para los ojos de Dios. Y que lo que está pasando, o lo que ha pasado, o lo que venga, en realidad es Dios permitiéndolo para que usted pueda seguir avanzando, para que su fe sea fortalecida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la Escritura dice que toda vuestra ansiedad la echemos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, Él nos va a ayudar. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, debemos preguntar, ¿para qué, Señor? ¿O por qué? ¿Qué quieres enseñarme a través de esto? Y no empezar a pelear con el Señor, ¿verdad? Como muchos lo han hecho y prefieren, porque se les hace más fácil, mejor dejar de congregarse, dejar de depender de Dios y vivir su vida, ¿verdad?, ellos solos. Eso es lo que un pastor llama vivir su evangelio según San Yo. Posibles obstáculos que pueden llegar a nuestra vida, como estos, que nos impiden pasar al otro lado, porque todos queremos tener, ¿verdad?, no quedarnos estancados en el mismo nivel.
o de fe, o de conocimiento. La enfermedad puede ser un obstáculo, pero tenemos que vencerlo. Tenemos que creer que a pesar de la enfermedad que nos sea diagnosticada, podemos servir a Dios, podemos seguir adelante. Y qué bueno que la eternidad no lo vamos a vivir en un cuerpo como este, ¿se imagina? Viviendo una eternidad en un cuerpo que se duele, que se cansa, que si no come se muere de hambre. O con una enfermedad. Otro posible obstáculo que nos impide pasar al otro lado, las finanzas. Yo admiro a algunos hermanos que dicen, no es mucho lo que ganamos, pero Dios ha sido fiel. Y hemos visto cómo han honrado a Dios siempre. Y han ayudado al que puede. Y vemos siempre cómo Dios les provee para todo cuanto ellos necesitan. Lo hemos experimentado una y otra vez. La autoestima pudiera ser otro obstáculo, porque muchas veces pensamos que no somos dignos, que no podemos, que no tengo la capacidad, que no puedo hacerlo. Y bueno, muchas veces porque venimos dañados, ¿verdad? Les explicaba el día de ayer que muchos hemos pasado por ese proceso del bullying. Antes no se conocía así, ahora, ¿verdad? Es un nombre moderno, pero la burla y todas esas cosas que han existido desde siempre. Digo que de mí se burlaron siempre, que me lo llegué a creer. Me decían que estaba chaparro y pues llegué a creérmelo y me quedé así. Que estaba orejón, que estaba feo. Y dije yo, hijo, imagínense, feo, chaparro, orejón. Se sacó la lotería aquí la hermana. Entonces, a veces tenemos la autoestima tan baja, porque así es como el mundo nos trató. Y eso viene siendo un obstáculo para que no podamos llegar más allá. Espiritualmente, mis hermanos, esto también a veces sentimos que yo no soy digno. Hermano, ¿puede ayudarme en esto? Ay, no, mire, porque usted mira más espiritual a otro hermano, dígale a él, ¿verdad? Porque ese hermano yo lo he visto que... Y se siente como menos ante el nivel de otros. Pero sabe que para Dios todos somos sus hijos. Y cuando usted tenga el privilegio y se le dé de servir, de hacer algo en la obra, mi hermano, no lo menosprecie. Agárrelo como una bendición, como una oportunidad que Dios le está dando para trabajar en su obra. ¿Se imagina? ¿Cuál es la mejor empresa aquí en Vegas en la que usted le hubiese gustado trabajar? O a lo mejor ya está en ese lugar. Qué bonito es poder servir en un lugar donde siempre soñamos, donde hubiésemos querido. Pero no hay mejor lugar donde servir que en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo podemos pasar al otro lado venciendo los obstáculos? ¿O qué obstáculos pueden ser posibles que se presentan? Los problemas del pasado. Eso pueden estarnos estorbando. Otra cosa, el pecado, mis hermanos. Si estamos en pecado, ese va a ser un obstáculo para poder cruzar al otro lado. ¿Qué pecado tenía el pueblo que se le dificultó pasar a la tierra prometida? Pecado de la incredulidad. Luego también, ¿qué era lo que les impedía pasar allá al otro lado? El orgullo. Hay orgullo muchas veces en nosotros que no nos permite cruzar al otro lado. Temores. Hay temores de los que, ¿verdad? Hoy día se habla mucho de eso porque parece que a veces la gente puede estar calmada, pero de repente otra vez, ¿verdad? Hay que estarlos calmando. En el trabajo yo me doy cuenta, porque cuando van escuchando noticias de sus casas al trabajo, llegan allá, ¿verdad?, sorprendidos y que ya nos van a cerrar aquí, ya cerraron allá, ya pasó esto y el otro y todos, ¿verdad? Y entonces empiezo a decirles de alguna manera que necesitamos a Dios, que necesitamos arrepentirnos,
que nada va a suceder si Dios no lo permite. Y que así como han habido en el pasado, estamos viviendo una diferente, ¿verdad? Hubo mucha gente que se murió en aquel entonces. Es posible, ahora también mucha gente está muriendo. Es posible que a nosotros nos toque, pero necesitamos estar preparados. 2. Para pasar al otro lado necesitamos obedecer, ser obedientes. Tú pues, dice el apóstol Pablo a Timoteo en segunda carta, capítulo 2, verso 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando usted es obediente, usted va a pasar por situaciones difíciles. Cuando usted es obediente, ¿verdad?, va a pasar penalidades en el trabajo, en la casa, porque muchas veces dentro de la casa también hay quienes son incrédulos, ¿verdad? Y va a pasar esas penalidades, esos escarnios, hay quienes se van a burlar. Quizás no es el caso suyo porque toda su familia es cristiana, es creyente, pero hay hogares que están divididos porque uno es creyente y el otro no. Cuando el joven se acerca al Señor y los padres no, créanme, se convierte en algo tan difícil, tan complicado. Pero nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces en esta vida, mis hermanos, hay aflicciones, hay heridas, pero recordemos que nuestro Señor Jesucristo, sus manos, su costado, ¿verdad?, también con heridas, y su frente marcada y su cabeza con la corona de espinas, pero nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por supuesto, si de Él hicieron escarnio, ¿qué no dirán o harán de nosotros? Sin embargo, vamos a resistir, a persistir y vamos a seguir adelante. Primera Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por supuesto que aquí, ¿verdad?, el apóstol Juan, cuando está escribiendo esto, pues ya era un anciano, ¿verdad? Por eso se refería a los hermanos como hijitos, ¿verdad? Y como era, se conoce como el evangelista o el discípulo, ¿verdad? Así, muy tierno, como muy cariñoso, muy diferente a mí, yo soy áspero, ¿verdad? Y él decía hijitos, ¿verdad?, para referirse a ellos y decirle: vosotros sois de Dios. Voltee con su hermano y dígale: tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Tú eres mía, pero los dos somos de Dios. 3. Para pasar al otro lado, necesitas tener la presencia de Dios en tu vida. Eso nunca debe faltar, mis hermanos, jamás. No podemos vivir sin Él. Isaías 43:2 dice que cuando pases por las aguas, dice el Señor, como dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No nos olvidemos que Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. No dijo: pasen ustedes, ¿verdad? Aunque hay una ocasión en la que los manda, ¿verdad? Pero había otra enseñanza que tenía o quería Él enseñarles. Entonces su plan y propósito es que pasemos al otro lado ¿de qué? Al otro lado de las pruebas, mis hermanos, al otro lado de la tormenta, ¿verdad? Qué bonito nos explicaban acerca de cómo el águila, en esa reflexión, cómo el águila usa la misma tormenta para los vientos, ¿verdad? Para ella elevarse y volar sobre la tormenta. Hermoso, ¿verdad? Esa ilustración tan bonita. Entonces, dice el Señor: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Entonces no nos olvidemos, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Entonces,
Él tiene un plan para nosotros, no de que nos quedemos en las pruebas, no que nos hundamos en medio del mar. Él está con nosotros en medio de la prueba. No olvidemos lo que Dios nos ha dicho en la luz, cuando estemos allá en medio de lo tenebroso, en medio de las tinieblas, cuando andemos en medio de la mortandad, del valle, ¿verdad?, de oscuridad, del valle de muerte. No nos olvidemos lo que hemos aprendido en la claridad, en la luz de su palabra, que Él está con nosotros todo el tiempo. Cuando, ¿verdad?, porque es posible que llegue, va a llegar. Todos aquellos que a lo mejor no han sido contagiados, que no se han hecho la prueba, en algún momento la noticia le va a llegar, su cuerpo va a empezar a sentirse diferente, no sé, algo va a pasar, pero que no se le olvide que Dios está con usted, que no se le olvide que Dios es su sanador, que Dios es el que le da la fortaleza. Si está pasando por ello, sí es posible que pasemos más adelante, pero nos gustaría que no pasáramos por eso. El Señor Jesucristo en su oración decía: Padre, si es posible, pasa esta copa, o sea, que yo no la beba, ¿verdad?, que no me venga, pero dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Y nosotros podemos rogar y hacer ayuno y oración y vigilias y todo eso para que no nos llegue. Pero si es la voluntad de Dios, nos va a llegar. No importa todo lo que usted haga. Si es la voluntad de Dios. Pero así como nos llega, y dice la Escritura que no nos ha sobrevenido ni nada que no sea humano, nada, ¿verdad?, que no, sino que juntamente con ello el Señor nos da la salida. Y dice que si estás enfermo, Él está contigo, que si pasas por las aguas, Él está contigo, si pasas por los ríos, Él está contigo, no te negarás. Aún en medio del fuego dice que Él está contigo, y lo podemos ver en la historia de aquellos 3 jóvenes. ¿Cómo se llamaban? Nomás nos acordamos por el nombre que les pusieron, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, y los otros, Azarías, Misael, ¿y quién era el otro? Entonces, Él nos ha dicho, pasemos al otro lado, y con esa esperanza seguiremos adelante. Seguiremos levantándonos, por supuesto, en contra del enemigo, resistiéndolo, ¿verdad?, sometidos a Dios, resistiendo al diablo, al enemigo, ¿verdad? Y dice que de nosotros huirá. Entonces, el viaje, mis hermanos, aún no se ha terminado. Estas cosas pasarán, así es que no naufragues en las aguas del desaliento, no te desanimes, sigue adelante, sigue confiando que aquel que prometió es fiel. Él no se olvida de hacer misericordia cada día. Nuestras angustias, nuestras aflicciones se olvidarán como las aguas que pasaron. Usted ha visto cuando llueve así de fuerte, bueno, aquí en Vegas no llueve, ¿verdad?, pero los que venimos de los países y que conocimos cuando el cielo realmente tronaba, y me hubiese gustado, ¿verdad?, que nos hubiera llovido allá, ¿sabe? Porque llueve algo así parecido. Ahí en el campamento, truena y llueve, y al ratito, como que si no llovió. Así en nuestro país es cierto. Truena, llueve, el agua corre, y al ratito una humedad y un calor sabroso. Entonces, asimismo, que nuestras angustias y aflicciones que lleguen a nuestra vida pasen como esa agua que pasó. Que asimismo olvidemos, pasemos al otro lado, porque allá en el otro lado habrá una isla donde podremos recobrar nuestras fuerzas de nuevo. Pasemos al otro lado, porque todo vino para pasar, no para quedarse. Todo pasará. Lo único que no pasará es la palabra, porque el Señor dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Cómo está su estado de ánimo, mi hermano, mi hermana? ¿Está pasando por situaciones difíciles, por temores, por angustias? Él está con usted en la barca. Póngase sobre sus pies, vamos a cerrar. Padre, muchas gracias te damos por el cuidado y la protección que podemos experimentar, Señor,
por el aliento, Señor, de tu palabra, que nos enseña que nos amas, que tienes misericordia y que siempre estás con nosotros. Ayúdanos a seguir asistiendo mientras estamos aquí. Suplico, Señor, para que siempre podamos recordar que en los momentos difíciles debemos echar sobre ti todas nuestras ansiedades y recordar que tú siempre tienes cuidado de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos. Fortalece, Señor, a cada uno de ellos, cada uno de nuestros hermanos. Especialmente en estos tiempos cuando hay peligro de esta pandemia, cuando hay temores, porque cuando llega severamente, cuando los cuerpos son débiles, pasamos a otra etapa de nuestra existencia. Padre, nuestra vida está en tus manos. Y como tú sabes lo que es mejor para nosotros y conoces el tiempo que tú has planeado para nosotros, y no nos oponemos a ello porque tú eres el dueño de todo, el dador de la vida y quien la toma también cuando tú la quieres. Pero mientras estamos aquí, Padre amado, ayúdanos a vivir en paz, a estar tranquilos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayuda, Señor, a cada uno a pasar al otro lado, a no quedarse en la angustia, a no ser presa del terror o del temor. Muchas gracias te damos por tus hermosas promesas de que no estamos solos, siempre estás con nosotros. Bendita sea tu palabra, bendito seas tú, Señor, bendito por tus promesas. Gracias por ser nuestro Padre y por ser nuestro Dios. Gracias por renovar nuestras fuerzas, por renovar nuestros ánimos, por renovar, Señor, nuestras responsabilidades, nuestros compromisos contigo. Bendito sea tu nombre. Gracias. Bendícenos en el camino a casa, llévanos con bien. Que esta semana, Señor, hemos estado experimentando altas temperaturas. Bendice a mis hermanos que trabajamos, Señor, a la intemperie, fortaleciéndonos, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los guarde, mis hermanos, Dios me los bendiga. Pueden saludarse unos a otros, ¿verdad? Con precaución. Gracias. Dios me los bendiga.